requisitos almacenados, triggers, constraints, variables tipo tablas, variables temporales y sesiones temporales. Algo que no se va a soportar en la versión 1 por el momento es transacciones distribuidas, consultas distribuidas, el Common Language Runtime, el Service Broker, espaciales, digamos todo lo que sería base de datos espaciales, y después todo lo que sería soporte para el Catalog DLL y Views. Entonces tenemos que, para la versión 1, tenemos estas opciones que están disponibles. Conforme avance el proyecto se van a agregar más opciones. ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar con SQL Azure? Cada vez que nosotros tenemos una cuenta de SQL Azure, cada cuenta tiene uno o más servidores dependiendo de cómo se esté las necesidades de procesamiento. También dentro de SQL Azure se va a tener todo un manejo para poder solicitar más bases de datos, además un modelo para poder hacer todo lo que sería el cobro, porque recuerden que SQL Azure va a ser un servicio, donde nos van a cobrar por los servicios que consumimos. Entonces, de alguna forma se va a establecer. Después, dentro de lo que sería el centro de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener todo que cada servidor va a tener una o más bases de datos, dependiendo de la carga necesaria para dicha base de datos. Después, cada base de datos contiene estándar, objetos de SQL completamente estándar. Vamos a hacer un primer demo de SQL Azure. Para este demo me voy a conectar otra vez a mi máquina. Les voy a compartir el desktop. Aquí estamos en el sitio de administración de SQL Azure, ¿verdad? Vean que aquí tenemos todos los diferentes aspectos. Por ejemplo, si yo quiero ver el connection string, en este caso les voy a mostrar, digamos que aquí estoy ejecutando el SQL Server Management Studio, le digo nuevo query, y cuando estoy trabajando con el nuevo query, vean que me pregunta la dirección del servidor. La dirección del servidor, en este caso, es st2.nombre.ctp.database.windows.net. El tipo de autenticación que estamos utilizando en este momento de SQL Server, le ponemos el usuario y la contraseña. Ya con esto, nos podemos conectar a todo lo que sería la parte del Management Studio. Le damos OK. Y en este caso ya tenemos una conexión de esta máquina que está aquí localmente hacia la nube de SQL Server a la cual estamos autorizados a utilizar. Dentro de esta nube, ¿qué es lo que podemos hacer? Si vemos aquí la conexión, que se llama cloudnode.dbo.userdb. Estamos conectados a un nodo de la nube de SQL Server. ¿Qué aspectos podemos estar ejecutando dentro de Windows Azure? Podemos ejecutar cualquier transacción SQL que nosotros deseemos. Y el servidor nos va a devolver el resultado. Entonces ven que conectarse o desconectarse es bastante sencillo. Si queremos cambiar la conexión, tenemos que hacerlo. Algo que es importante recordar es que Windows Azure, cuando nosotros nos conectamos, nos estamos conectando a un servidor y a una base de datos en específica. En este ejemplo, vean que nos estamos conectando a la base de datos que se llama HostTestDB. Nosotros tenemos que poner ese nombre para decirle específicamente, nosotros queremos trabajar con esa base de datos. Después, hay que recordar que tenemos varias bases de datos dentro de SQL Azure y en un momento estamos trabajando con la base de datos 1 y después queremos trabajar con la base de datos 2, tenemos que primero desconectarnos de la base de datos 1 y después reconectarnos a la base de datos 2. Solo hay que tener ese cuidado.
Vamos a volver aquí a la PPT, ¿verdad? Dentro de lo que sería el Windows Azure, tenemos que recordar que existe toda una plataforma para poder integrar y trabajar con el SQL Data Services, que está acá. Dentro de las opciones que nos brinda el SQL Data Services es el concepto de Data Hub. El concepto de Data Hub es lo siguiente. Nosotros tenemos una base de datos en la nube. Esa base de datos en la nube se puede alimentar de distintos sistemas que existan en nuestra infraestructura. Pues bien, esos sistemas van a estar disponibles en distintos lugares físicos. Entonces nosotros podemos decirle de que mediante el Data Hub toda esa información puede ser sincronizada hacia SQL Data Services. Tal y como lo muestra acá, podemos tener información de aplicaciones empresariales, podemos información del desktop o tenemos información de dispositivos que son sincronizados hacia la nube. Entonces, este es el Data Hub. En este caso, se conoce como el proyecto Huron, ¿verdad? Para poder estar utilizando. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? El segmento de usuarios que se está dando es para empresas medianas y pequeñas y se está en desarrollo todo lo que sería el soporte para empresas grandes. Se van a tener toda una serie de patrones de diseño para que puedan reutilizarse todas las conexiones y se puedan sincronizar desde una plataforma X hacia lo que sería el SQL Data Services. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Tenemos de que todo va a estar centralizado con todas las ventajas de alta disponibilidad que tiene SQL Server en la nube. ¿Cómo es que podemos sincronizar contra lo que sería SQL Data Services? Lo podemos hacer mediante todo el API de Sync Framework, que si ustedes ya no lo han utilizado, les recomiendo que lo utilicen. También se puede sincronizar mediante todo lo que sería el Sync Framework instalado en los sistemas de escritorio y en los dispositivos móviles. También mediante, yo puedo generar bibliotecas que me permitan hacer la sincronización y me puedan generar sincronización entre SQL Data Services, por ejemplo, y una base de datos de terceros. Esa es la ventaja. ¿Qué plataformas podrían ser soportadas y consumir los servicios de SQL Data Services? Podríamos trabajar con SQLite, con iPhone, con BlackBerry o con plataformas basadas en Linux, debido a que SQL Data Services está en la nube y puede ser consumido mediante formatos estándar. Entonces, ¿cómo es que trabaja la red de SQL Data Services? Las aplicaciones pueden venir y estar trabajando con todo lo que sería conexiones de ODBC y se van a conectar mediante un puerto de TCP hacia el puerto 1433. Podemos enviarle y incluir dentro de la plataforma un balanceador por hardware. Y el balanceador por hardware, ¿qué es lo que hace? Tiene una serie de gateways que después van a tener toda la información y hacen toda la transferencia hacia lo que serían los data nodes. Entonces, ven que el balanceador de carga nos balancea la carga entre todos los data nodes que nosotros podemos tener disponibles dentro de la arquitectura de SQL Data Services de formato interno. ¿Qué es lo que hay? Dentro de lo que sería los nodos de datos del Data Center de SQL Data Services tenemos escalabilidad y alta disponibilidad, y todo se hace a través del Fabric. El Fabric es una capa que se ha agregado que me permite administrar todos los servidores físicos que existen de SQL Server que están dando soporte a SQL Server en la nube. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que